En un rincón olvidado del mundo, en medio de una vasta llanura sin nombre, se encontraba la ciudad de Nocturnis. Nadie sabía exactamente cómo había nacido ese lugar ni por qué los mapas modernos no la mencionaban. Pero los habitantes de Nocturnis sabían una cosa con certeza. La ciudad tenía sus propias reglas, reglas no escritas pero profundamente grabadas en la mente de todos. Cada año, en la víspera de la luna de sangre, una extraña ceremonia se llevaba a cabo en el corazón de la ciudad. Nadie lo hablaba en voz alta, pero todos conocían la verdad. Esa noche, uno de ellos sería elegido para alimentar a la bestia que vivía en las entrañas de la tierra, bajo la ciudad. Los adultos lo aceptaban con una mezcla de resignación y temor, mientras que los niños crecían con la misma tradición oscura tatuada en sus corazones. Pero este año sería diferente. Alma, una joven de apenas 18 años, no creía en las leyendas que sus padres le contaban. Es solo una excusa para justificar las desapariciones, decía con rebeldía. No hay bestia, solo locura colectiva. Sus padres siempre bajaban la mirada cuando ella hablaba así. Sabían que en Nocturnis, cuestionar las reglas era tentar al destino, y Alma lo hacía con demasiada frecuencia. La noche de la luna de sangre llegó, y con ella, la atmósfera en Nocturnis cambió. El aire estaba más denso, como si la ciudad entera respirara en sincronía con algo invisible. La gente evitaba las calles, encerrándose en sus casas y cerrando todas las ventanas. Las puertas se aseguraban con múltiples cerraduras, y las familias se reunían en torno a las chimeneas, en silencio. Alma, en cambio, no tenía miedo. Se encontraba en la plaza principal, justo al lado de la fuente de mármol negro que, según la tradición, había sido construida sobre el mismo lugar donde se encontraba la entrada a las catacumbas, el hogar de la supuesta bestia. La fuente estaba seca, como siempre, pero esa noche el agua comenzó a fluir de manera inexplicable. Pero no era agua común. Era espesa, oscura, y tenía un hedor que recordaba a la sangre vieja y podrida. Intrigada y desafiando la advertencia de todos, Alma se acercó a la fuente. Extendió la mano y dejó que el líquido viscoso cubriera sus dedos. Al principio no sintió nada, pero en cuanto el líquido tocó su piel, un dolor agudo recorrió todo su cuerpo. Era como si algo dentro de ella estuviera siendo arrancado, desgarrado desde el interior. Cayó al suelo, gritando, mientras su visión se oscurecía. Cuando despertó, ya no estaba en la plaza. Se encontraba en una habitación oscura, iluminada solo por antorchas colocadas en las paredes de piedra húmeda. Frente a ella, una puerta enorme, hecha de huesos entrelazados, se erguía amenazante. Su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de que estaba en las catacumbas. Había sido arrastrada a las entrañas de Nocturnis, donde nadie, excepto aquellos destinados a la bestia, regresaba. Alma se levantó lentamente, su cuerpo todavía temblando por el dolor. Algo había cambiado en ella. Sentía una presencia en su mente, un susurro que no lograba comprender del todo, pero que la instaba a avanzar. Tomó una antorcha y empujó la puerta de hueso, que se abrió con un crujido grotesco. Al otro lado, un corredor infinito se extendía hacia la oscuridad, y a lo lejos, el sonido de algo arrastrándose. Mientras caminaba, el susurro en su cabeza se volvía más claro. Era una voz profunda, inhumana, que le hablaba directamente en su mente. Siempre has estado destinada a mí, dijo la voz. Siempre has sido parte de mi carne, de mi sangre. El ritual no es lo que piensas. No soy un monstruo que toma vidas. Yo soy el origen de Nocturnis, y tú, Alma, eres mi hija perdida. Alma se detuvo en seco. La idea de ser hija de esa cosa la aterraba, pero algo dentro de ella, una parte de su ser que nunca había comprendido del todo, despertó con esa revelación. Sus manos comenzaron a temblar mientras el corredor parecía alargarse y retorcerse a su alrededor. El aire se volvía más pesado con cada paso, y las paredes se sentían más vivas, cubiertas de carne palpitante en lugar de piedra. Finalmente, llegó a una gran cámara circular. En el centro, una criatura indescriptible se retorcía en el suelo, un ser formado por múltiples cuerpos fusionados, con rostros agonizantes sobresaliendo de su carne. Era la bestia de Nocturnis, una amalgama de todas las almas que alguna vez fueron sacrificadas, atada a un ciclo eterno de sufrimiento. Su esencia misma parecía vibrar con una energía oscura, como si su existencia desafiara las leyes del tiempo y el espacio. Ven a mí, hija mía, dijo la voz en su cabeza, que ahora sonaba más cercana, más íntima. Libérame de este ciclo. Únete a mí, y juntos gobernaremos Nocturnis por la eternidad. Alma se acercó, hipnotizada por las palabras de la criatura.
Pero en el último momento, algo dentro de ella, una chispa de humanidad que se negaba a ser extinguida, la hizo retroceder. La criatura rugió de dolor, y las paredes comenzaron a temblar. El suelo bajo sus pies se abrió en una grieta que parecía no tener fin, y Alma cayó. Pero no fue una caída rápida. Mientras descendía, las imágenes de su vida pasaban ante sus ojos. Su niñez en Nocturnis, las sombras que siempre la acechaban, los sueños oscuros que la perturbaban cada noche. Finalmente entendió la verdad. Nocturnis no era una ciudad, era una prisión. Una prisión creada por algo mucho más antiguo que la humanidad, una fuerza que había sido sellada hace eones. Cuando Alma tocó el fondo, ya no era la misma. Su cuerpo había cambiado, fusionado con la oscuridad que la rodeaba. Ya no era completamente humana, pero tampoco era un monstruo. Era algo más, algo que escapaba a cualquier definición. Se levantó lentamente, sintiendo el poder recorrer sus venas. El susurro en su mente se había desvanecido. Ya no era hija de la bestia, sino su heredera. Y con ese poder recién descubierto, supo que tenía una misión. Liberar a Nocturnis, destruir el ciclo eterno de sacrificios, y llevar esa oscuridad más allá de las fronteras del pueblo, hacia el mundo que nunca supo de su existencia. Alma caminó de regreso hacia la superficie, sabiendo que, aunque la luna de sangre terminara esa noche, la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando.